estamos en comunicación telefónica, volamos en estos segundos, volamos hasta Colombia y tengo el agrado, el placer, el gusto de presentar a Carlos Gutiérrez Cuevas, que él es así como no nos dejó muy claro cómo los teníamos que presentar, pero yo lo voy a presentar como un gestor cultural y ahora, charlando con él, nos vamos a ir enterando de su profesión y de su impronta política y social. Hola Carlos, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, me alegra de tenerte por el aire del Paso Cambiado. Le contamos a los oyentes que nos conocemos hace poco, pero vos sos una persona, digamos, como yo te presenté como un gestor cultural. ¿Está bien eso? Es que mira, ya a estas alturas de la vida uno ha sido tantas cosas que el tema de los títulos de presentación de qué es lo que hace uno es como sobrante. Yo estudié sociología y he desempeñado muchos oficios a lo largo de mi vida. Tengo una edad deliciosa, 69, sí. 67, y entonces sí, hago en este momento, ¿qué hago? Hago, entre otras cosas, eso que podría llamarse gestión cultural. Y abordo fundamentalmente un problema de mucho tiempo y en todas partes presente, que es el problema de la lectura. ¿Cómo hacer que la gente lea? Pero preguntémonos, ¿es realmente importante que la gente lea? ¿Nos hemos excedido en el culto a la lectura? ¿O qué es lo que pasa con la lectura? ¿Hay crisis con la lectura después de la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación? Entonces, digamos que yo estoy investigando a diario sobre estos temas y viendo cómo se realiza por parte de nuestra sociedad la apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación, y cómo la gente está procesando la información y utilizándola en su vida diaria como herramienta política, económica y cultural. Claro. Cuando uno habla de lecturas, ¿no? O de si la gente lee o no lee, lo primero que a mí me viene, digo, bueno, ¿qué posibilidades tiene la gente de acceder a la lectura, no? Tienen todas las posibilidades del mundo. Sí, sí, claro, si uno lo piensa de ese lugar, que uno se tiene que hacer el tiempo para leer y que puede agarrar cualquier libro, cualquier revista, cualquier papel y leerlo, sí, uno tiene todas las posibilidades del mundo. Pero si uno vive una vorágine, digamos, no sé, yo lo traslado a nuestro pueblo o al pueblo colombiano también en esta crisis que está viviendo, ¿no? Digo, ¿es factible hacerse tiempo para leer y entender cuando prima el hambre? Claro. Cuando prima el hambre, por ejemplo. Sí, claro que sí. Mira, es que hemos limitado mucho el concepto de leer. Por ejemplo, tú, Claudio, en el último mes has leído 15 poemas de un poeta desconocido hace 2 meses, que se llama León de Grave. Sí. Y casi que podrías decir que te lo sabes de memoria. Y no has tenido un libro con poemas de León de Grave en tus manos. No. Pero has tenido el teléfono celular y has tenido el tiempo. Tanto tiempo has tenido que no solo has participado en esa lectura, porque eso es una lectura, lo que te has involucrado. Y tú eres un magnífico lector, pero al mismo tiempo eres un texto en el que se lee ese poema de León de Grave con tu actuación dentro de la cantata. Sí. ¿Me explico? Sí, yo te entiendo, pero escuchar es otra forma de leer. Entonces, esto es sabido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Claro. En este momento tú y yo nos estamos comunicando
a 6.000 kilómetros de distancia, tal vez un poco más. Y sin embargo, estamos conversando en tiempo real gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ah? Uno siempre anda con el teléfono celular, con el móvil o el smartphone a mano, y por ahí ve televisión, ve YouTube, encuentra libros, encuentra audios, y lo que menos usa es el teléfono. Puede navegar por internet y muchos libros encuentra. Y también hablar y escuchar. Mira, en las fábricas de tabaco de Cuba, en los años 20, a comienzos del siglo pasado, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, surgió una figura muy importante, que era el lector de tabaquería. En un altillo se sentaba un señor que leía a las obreras que estaban doblando las hojas de tabaco, las seleccionan, las doblan, etcétera, la torcedura del tabaco. Es un oficio manual bastante dispendioso, me imagino que agradable, en unas instalaciones que buscaban ser confortables, con techo alto, etcétera. Y allí, en el centro de ese gran salón donde se asentaban 200 o 300 personas enrollando el tabaco, emergía la figura del lector, quien leía en voz alta obras clásicas de la literatura, como Romeo y Julieta, las obras de Alejandro Dumas, y de ahí salían muchas veces los nombres de los tabacos por la novela que se estaba leyendo en ese momento en la respectiva fábrica. De ahí derivó ese gusto de los cubanos por el libro y por la lectura, pero también por la radiodifusión. Fueron maestros cuando surgió la radio. La radio cubana fue famosísima y fueron los primeros y brillantes transmisores de música con sus conjuntos musicales por la radio, y armaron entre los primeros los programas de variedades en radio, todo a partir del lector en voz alta. Eso también es fomento de la lectura, te das cuenta, y de la cultura. Entonces, en ese sentido, el título que me asignas de gestor cultural sí podría ser aceptado. Bueno, muy bien. Carlos, ¿cómo estás viviendo estos momentos que pasan en tu país y que no son diferentes a lo que pasan en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Ha pasado hace unos años en Chile, donde el pueblo se levantó, pero ahora lo están viviendo ustedes ahí en carne propia, muy cerquita donde estás vos. ¿Cómo estás viviendo este proceso? ¿Cómo ves a la gente? Sí, en primer lugar debo decirte que este sí es distinto a los dolorosos procesos que han superado el pueblo chileno y el pueblo argentino con las feroces dictaduras fascistas. Esta también es una dictadura fascista, y como toda dictadura fascista se basa en la violencia contra el pueblo, una violencia criminal, una barbarie insólita. Pero la particularidad de lo que está pasando en Colombia es que esta política mafiosa está siendo llevada a cabo, está siendo realizada por un sector social enquistado en la nación colombiana, con muchísimo poder e influencia, que es la mafia productora, exportadora de cocaína. Ajá. El 93% de la cocaína que se consume en el mundo es producida por Colombia, en Colombia, con materia prima colombiana y personal colombiano. Ese peso tan enorme en el mercado de una sustancia tan costosa como la cocaína, pues
gravita sobre este país de manera grave y determina la economía y muchas cosas, pero fundamentalmente está determinando la política de muerte, de exterminio, de saqueo y de despojo a mano armada. Esto es como si combinados Fujimori, Pinochet, Videla, Videla, pero súmale a eso Pablo Escobar, porque los ejércitos paramilitares juegan un papel determinante en esta guerra de lo que está sucediendo en Colombia. Ahora, la otra gran diferencia es que aquí no hemos tenido una fecha, un comienzo de golpe, un hito que muestre a partir de ahí se instauró esta dictadura narcofascista. Esa es la denominación correcta que debe dársele, una dictadura narcofascista. Porque esto ha venido ocurriendo paulatinamente. El narcotráfico y la mafia del narcotráfico se fue apoderando paulatinamente de las instituciones, pero las instituciones no son tomadas desde afuera, sino desde adentro, cuando son designados funcionarios de esas instituciones, funcionarios públicos, pues personas que pertenecen y van a servir y sirven a los intereses del narcotráfico. Claro. Eso que le estoy diciendo marca una diferencia enorme. Claro. Entonces, súmale Nixon y Al Capone aliados, y gobernando Al Capone. Esa es la situación en Colombia. Claro, y encima gobernando él como presidente, ¿de acuerdo? Sí, y encima lo tienen al tío Sam metido todo el tiempo, ustedes. Sí, claro. Este país es un PLD de imperialismo. Desafortunadamente lo fue contra la voluntad el libertador Simón Bolívar, el padre de nuestra patria, de la patria grande, no de esta Colombia minúscula de la que se apropió el narcotráfico y el fascismo. Claro. La Colombia grande estaba integrada por Venezuela, que es un país digno en este momento, un país corajudo que representa y está recuperando con muchas dificultades el sueño de Bolívar. Ecuador, bueno, que tiene sus traspiés, pero que avanzó de manera impresionante con el gobierno de Correa, de Rafael Correa. Y en fin, en ese sentido pues estamos inscritos en los procesos latinoamericanos, pero definitivamente Colombia sí es el país de América Latina. Siempre. Claro. Porque su clase dominante es una clase traidora desde siempre. La figura más importante del país, Francisco de Paula Santander, que se hizo grande gracias a que luchó al lado de Simón Bolívar. Después se convirtió en un enemigo feroz de Bolívar y estuvo a punto de matarlo, de asesinarlo en el propio Palacio de Gobierno, en Santa Fe de Bogotá, en 1827. Sí. Francisco de Paula Santander intentó matar a Simón Bolívar después de que Bolívar había liberado América, ya había estado en el Perú, ya había conversado con se me fue la paloma, con el libertador de Argentina, sí. Con el libertador de Argentina, con San Martín. Exactamente, con San Martín, y tuvo una conferencia y el Chimborazo, etcétera, y se regresa a la República de Colombia, a la que él había fijado como sede de la capital de la Gran Colombia, que estaba constituida por el territorio de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Se le sumó después, incluido el Alto Perú, del que salió Bolivia. Esa fue la república que creó Bolívar y la llamó Colombia. Este es el pedacito que se rapiñó,
Francisco de Paula Santander, el maldito. Claro. Desde entonces siempre se la ha jugado al lado del imperio inglés, a través de empréstitos, enriqueciéndose, vendiendo la patria. Claro. Esa es la verdad. Carlos, vos nombraste ahí Dime. las figuras de Bolívar y de San Martín, ¿no? Y a mí me viene en la memoria, no quiero que esto sea por ahí una nota que solo nos envuelva en la política, pero como todo es política, digo, me viene a la memoria qué lejos están las decisiones políticas de los gobernantes actuales de aquellas heroicas gestas que tuvieron esos próceres, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Argentina, Alberto Fernández habla de soberanía, de nacionalización, qué sé yo, pero sus medidas políticas son totalmente contrarias y, digamos, y alejan la posibilidad de que Argentina vuelva a ser un país libre y soberano, si alguna vez lo fue, más allá de la gesta de San Martín. Digamos, en Colombia pasa un poco lo mismo. Digamos, si Colombia fue liberada en algún momento, en la Patria Grande fue libre, gracias a la gesta de Bolívar, digamos, en la actualidad, con las medidas que toman los gobernantes, que a pesar de nombrarlos y de decirlos y de llevarlos como bandera, hacen todo lo contrario. Sí, eso es así. Lo que ocurre es que Bolívar lo advirtió y dio la fórmula para resolver ese problema. ¿Y en qué consiste la fórmula? Se enuncia en una sola palabra: integración. Claro. Integración. Pero la integración implica lo territorial, lo cultural, lo político, lo institucional. Y la integración finalmente en todas esas dimensiones solo se puede dar en la población de los diferentes territorios se integra. Sí. Pero integración es más que unión. Integración es más que sumar. Integración es juntar diferentes elementos y recursos para producir algo nuevo, distinto. Si en un frasco tienes 2 átomos de hidrógeno y en otro frasquito tienes 2 átomos de oxígeno y en el otro 2 de hidrógeno, no vas a poder, uno de oxígeno y 2 de hidrógeno, no vas a poder hacer una molécula de agua a menos que abra los 2 frasquitos y los metas en uno solo. Por hacerte una gráfica. Sí. Unirlos no es pegar los frasquitos, integrarlos. Tienes que meterlos en uno solo y te produce una cosa nueva que es agua. Esa es la realización social de las leyes de la dialéctica. Eso es la integración. Claro. Y hacia la integración vamos. Y conversaciones como esta y esfuerzos como este se están dando cada día más y se están intensificando y nos llevan a la integración latinoamericana. Estamos caminando, ese es un proceso lento, arduo. No debemos afanarnos tampoco. Hay pueblos que se integraron a lo largo de procesos de 5.000 años, sí, como el pueblo chino, o 6.000 años. El pueblo latinoamericano como tal no lleva transitando sino 200 años, eso es nada. Mira, la invasión árabe en España, Andalucía, Granada, Sevilla, Córdoba, duró 800 años y no hubo integración. Hubo presencia durante 800 años y no hubo integración de la cultura ibérica con la cultura musulmana o árabe. Una integración plena no se logró. Durante 800 años, nosotros llevamos 200 años en independencia política respecto de Europa
son procesos que deberían madurar mucho más rápido si tenemos en cuenta que Bolívar, que fue el libertador en la práctica, porque fue el que guerreó, también planteó un proyecto. Es que la grandeza de Bolívar está no solo en haber hecho realidad la parte del sueño que a él le correspondía hacer, que unir en la guerra y en la paz, en la guerra contra España y en su libertad a todas esas repúblicas, sino que también él tenía un proyecto político escrito y él trazaba las fronteras, decía: tenemos que involucrarnos es con México, Argentina tiene que, desde luego, la Federación del Río de la Plata tiene que integrarse acá, tenemos todas las costas, y él pensaba continentalmente. Después llegaron los enanitos a pescar, a pedacito, Santander por acá, Páez por acá, Flores en el Ecuador, igual pasó en Argentina, en Chile, etcétera. Y lo que era más fácil, que era componer un inmenso y rico continente con toda esa diversidad, esto era lo más fácil de hacer, ¿no? Y ya teníamos el plan y estaba el diseño básico hecho, eso estaba pensado, tocaba era hacer la tarea, ¿no? Se dedicaron las élites dirigentes a mezquindar, a raparse, a tomar su pedacito para sí, ¿no? Sí. Y federalizaron los países y refederalizaron las federaciones y municipalizaron las federaciones y federalizaron los municipios y federalizaron a los individuos y nos fueron aislando, es decir, desintegrando. Pero es la clase dirigente la responsable de eso. Hay que evitar el riesgo de culpar de esa insuficiencia histórica a las víctimas, que son los pueblos. Los pueblos, dirá alguno, son responsables en la medida en que no se levantan contra sus dominadores. Pero es que la historia no siempre es a punta de levantamientos. No, claro. Carlos, ¿por qué siempre terminamos generalizadamente, porque creo que a lo largo de la historia los pueblos han definido así, ¿no? ¿Por qué siempre termina creyéndosele, vos como sociólogo por ahí lo podés contar, más a un personaje político que tiene que ver con una política no solo partidaria, sino también por ahí, digamos, con una intención económica, y no se le termina creyendo a los personajes más culturales, ¿no? León Gieco acá en Argentina había compuesto un tema que habla de la cultura, que dice: la cultura es la sonrisa para todas las edades, basado en el ministro de Cultura guatemalteco, si no estoy diciendo mal, de Nicaragua, no de Guatemala, de Nicaragua, diciendo cuando el ministro de Cultura decía que a los pueblos los salva la cultura, ¿no? Y no la política. ¿Por qué siempre se le termina creyendo más a los políticos que a los eventos culturales? Hay que tener cuidado con esas clasificaciones de política versus cultura, ¿no? Porque ahí el fascismo es claro en eso, ¿no? Cada vez que oigo la palabra cultura me dan ganas de sacar mi pistola, dijo un jefe franquista en 1933, en un episodio muy conocido de la historia. Entonces, el fascismo y en general los regímenes de dominación logran convertirse en regímenes de dominación porque ejercen la fuerza, pero también porque ejercen la persuasión, persuaden y convencen a mucha gente de que a ellos es a quienes les corresponde gobernar y lo hacen mejor y lo hacen bien. Esos mecanismos de dominación cultural los llamó Luis Althusser los aparatos ideológicos del Estado, ¿sí? Los aparatos a través de los cuales
persuaden y se toman ideológicamente, es decir, mentalmente, influyen mentalmente en las personas, a través de estos dos mecanismos que logran mantenerse en el poder. Entonces, la iglesia, por ejemplo, los medios de comunicación, la iglesia, el aparato institucional mismo, te obliga a someterte a una serie de condiciones muchas veces gravosas contra la dignidad y contra la subsistencia misma de las personas, a ejercer empleos de baja categoría, en fin. Son infinidad de recursos que finalmente apuntalan el régimen dominante, el mismo marco normativo vigente, etcétera. Y la revolución consiste fundamentalmente en cómo evadir esos mecanismos de dominación ideológica. Y eso está pasando muy intensamente hoy en todo el mundo. La gente se está empezando a zafar de la dominación ideológica gracias, entre otros factores, a el uso creciente de las tecnologías de la información y de la comunicación, el crecimiento del acceso a Internet y de la comunicación a través de plataformas. Y que en este momento es cierto que no cubre a una buena parte de la población de nuestros países. De ahí la importancia de la labor que debemos hacer. Gentes como tú, por ejemplo, cumplen una labor fundamental en la vinculación cultural, en la gestión cultural a través de la emisora. Y en ese momento, con esta conversación, estamos aportando un grano de arena en la integración cultural latinoamericana. Nos estamos conociendo un poco más, reflexionando y pensando en colectivo, con independencia de la nacionalidad. Sí, cuando hago esos análisis, pues no importa de dónde soy ciudadano, sino qué es lo que está pasando en mi contexto local y cómo se relaciona eso con otros contextos como el tuyo, como el que se vive en Argentina y en diferentes partes. Bueno. No, dime. Sí, seguí. Pensé que habías terminado. Sí, no. Sí, porque sí, me alargo mucho. No, está bien. Yo pensé que habías terminado la idea y te corté, pero por eso no te pido disculpas. Digo, si tenés que cerrar la idea, cerrala. Sí, pues mira, el punto es que cada vez convergen más los intereses y las necesidades culturales o intangibles con los intereses y necesidades políticas. En todas partes es necesario superar, modificar las viejas instituciones, y eso es casi que obligatorio, superar, transformar las viejas instituciones, todas, porque es casi que obligatorio. Pues la sencilla razón de que las tecnologías han cambiado por completo el mundo. Las tecnologías están integrando el mundo. Gentes que antes era muy difícil que estuviéramos en contacto, ahora estamos en contacto permanente y directo, sin intermediación. Sin intermediación, es decir, sin medios. Sí. Ese proceso global se llama autocomunicación de masas. Eso que estamos haciendo en este momento es que yo me estoy comunicando a través tuyo con un público determinado que puede ser enorme. La cantata, ¿y cuántas personas han visto la cantata, Clau? Sí. ¿Ah? Sí. Cuando hicimos la cantata le hicimos a punta de teléfono.
celular y del computador, de internet, mejor. Claro. ¿Mm? Sí, sí. Y salió una pieza bien hecha. Entonces, eso obliga a cambiar las instituciones y las formas de ver las relaciones. Ahora, un conjunto de relaciones económicas, relaciones de experiencia, relaciones de poder, todas ese conjunto de relaciones conforman lo que se llaman las estructuras. Entonces, si cambiamos las relaciones, necesariamente las estructuras van a tener que cambiar. Claro. Y van cambiando. Claro. ¿Sí? Carlos. ¿Y cómo cambian? En que, por ejemplo, alguien me llamó hace un rato de mi familia, sí, y yo le digo, no, mira, llámame a las 2 de la tarde, conversamos después de las 2 de la tarde, porque ahora me van a llamar unos amigos de una emisora en Argentina. ¿Sí? Sí. Bueno, listo, no hay ningún problema. Escúchame, pum, cuelga. Esto hace 5 años nada más, era 10 años, era completamente una fantasía, una mentira. Claro. No, es que me van a llamar para hacer una entrevista. ¿Sabes? Eso era todo un rollo, limpio, con internet y todo, con claro. el computador ahí. Eso transforma las relaciones. Carlos. ¿Te das cuenta? Transforman las relaciones. Carlos. Transformar las relaciones, una gran cantidad de gente y transforman las estructuras. Bueno, Carlos, te tengo que cortar porque se nos va el programa, pero antes de darte el final, digamos, de la nota, nos quedan nada más que 4 o 5 minutitos, ya nos tendríamos que haber ido, pero bueno, nos quedan 4 o 5 minutitos. Quería preguntarte y preguntar al aire, a los oyentes, a las oyentes, y largarlo al universo, ¿cómo hacemos para que la gente lea más? ¿Cómo incentivamos la lectura a los sectores donde se ven de alguna manera escuchen, llevados por simplemente delante? que escuchen. Simplemente para eso no necesito 4 minutos, necesito una sola palabra. Escuchen, oigan a quien lee. Y te propongo, te complemento. A través de tu emisora, hagamos un ejercicio de lectura. Me comprometo a darme quincenalmente 1 hora de lectura. Sí. Ustedes me llaman, o semanalmente, ustedes me llaman y durante 1 hora yo leo un texto literario. Buenísimo. Bueno. Para que escuchen los que quieran escuchar. Los que quieran leer, que escuchen. Escuchan ese programa. Los que quieran leer, que escuchen. Bueno, eso es buena, está bien. Buenísimo. Carlos, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste. Llevamos 33 minutos de nota y nos tenemos que ir, tenemos que entregar el espacio. Si no, seguiríamos hablando con vos un largo tiempo. Pero nos comprometemos a volver a llamarte en cualquier otro momento y seguir charlando de estas cosas. Ok, un abrazo para ti. Buen día, buena tarde. Chao, chao. No, gracias a vos. Estuvimos hablando con Carlos Gutiérrez Cuevas, gestor cultural y sociólogo en Colombia, que nos estuvo dando esa charlita.